Hay frases que se te clavan en la piel como si fueran cuchillos. No importa cuántos años pasen, ni cuánta gente conozcas, ni cuántos libros leas para convencerte de lo contrario. Hay palabras que nunca dejan de doler, mi palabra es simple, cruel. Soy Isen y esta es mi historia, y cómo me repuse. Tú no eres mi sangre. Decía. Mi padrastro, Robert Talles, lo decía como quien escupe algo amargo. Como si mi sola existencia le recordara un error del que nunca pudo escapar. Me la dijo la primera vez cuando tenía 5 años. Yo estaba sosteniendo un dibujo que había hecho en el kinder, un árbol torcido, un sol enorme, y 3 figuras de palitos tomándose de la mano. Yo había escrito, mi familia, con letras grandes y torcidas. Recuerdo que él lo vio. Y se le endureció la mandíbula. No pongas eso, gruñó, sin mirarme. Yo no soy tu familia. Tú, no eres mi sangre. Yo no entendí. Solo sentí que algo dentro de mí se apagaba por primera vez. Mi mamá, María, estaba en la cocina. Me miró, me sonrió con los ojos tristes y me acarició la cabeza. No lo contradijo. Nunca lo hacía. Y yo me acostumbré a eso. A tragármelo. A aceptar que mi lugar en esa casa era el del hijo que nunca sería suficiente, porque nunca sería de él. Crecí con esa frase como un recordatorio constante. En mis cumpleaños, cuando él apenas me daba la mano. En Navidad, cuando mis regalos eran claramente más baratos que los de mis hermanastros. En la mesa, cada vez que yo decía algo que no le parecía. Acuérdate, Isen, me decía con voz fría. Tú no eres mi sangre. No esperes lo mismo que ellos. Yo fingía que no me afectaba. Que podía con eso. Que era fuerte. Pero no lo era. Era un niño que aprendió demasiado pronto que el cariño tenía límites y que uno de ellos era mi ADN. Mi mamá intentaba compensar lo que él me quitaba. Me abrazaba cuando él no estaba, me decía que yo era especial, que yo era suficiente. Pero también se tragaba sus lágrimas cuando Robert levantaba la voz. Y yo, siendo niño, interpreté ese silencio como confirmación. Algo en mí estaba roto. Algo en mí no era digno de amor. Con el tiempo, dejé de hacer dibujos. Dejé de hablar en la mesa. Dejé de invitar amigos. Me volví experto en desaparecer de los lugares, en hacerme pequeño, en no estorbar. Eso era lo que Robert quería. Un hijo inexistente. Un recordatorio borrado. Y lo consiguió, por un tiempo. A los 18, me fui de casa. No con una pelea épica ni con un portazo dramático. No. Me fui en silencio, como viví toda mi infancia. Con una mochila, una chamarra vieja y un billete de 20 que encontré en un cajón. Nadie me detuvo. Nadie me abrazó. Nadie lloró. Mi padrastro ni siquiera salió de la habitación. Solo dijo desde adentro. Que te vaya bien, Isen. Recuerda, no eres mi sangre. Esa fue la última frase que me dijo como padre. A veces pienso que él sabía exactamente el daño que me hacía. A veces pienso que lo disfrutaba. Los siguientes años de mi vida fueron un desastre emocional disfrazado de adultez funcional. Tuve trabajos temporales, amistades pasajeras, una relación fallida que no supe sostener porque. ¿Cómo sostienes algo cuando nunca aprendiste cuál era tu valor? A los 31, me encontré en el punto más bajo de mi vida. Perdí el empleo. Me atrasé en la renta. Y con la muerte de mi mamá, me quedé completamente solo. Sin familia. Sin hogar emocional. Sin identidad. Había días en los que me levantaba sin saber por qué. Días en los que pensaba. Tal vez Robert tenía razón. Tal vez yo no pertenezco a ningún lado. Ese pensamiento me persiguió hasta aquel lunes en el que tuve que ir a una oficina gubernamental para llenar un trámite básico. Un trámite simple. Cualquier persona lo habría hecho en 10 minutos. Pero para mí, era la entrada a un lugar donde, sin saberlo, toda mi vida iba a reescribirse. Llegué a la oficina con la ropa arrugada y ojeras que ya eran parte de mi rostro. Me senté en una silla dura, sosteniendo un folder barato con mis documentos. A mi alrededor, madres con bebés, ancianos con papeles, jóvenes estudiando. Yo solo era un hombre derrotado intentando ordenar un pedazo más de su vida. Una empleada joven me llamó. Número 42. Isen Morales. Me levanté. Sarah Collins era su nombre. Una mujer amable, con cabello recogido y ojos que se fijaban en los detalles.
Me pidió identificación. Empezó a teclear mi información en el sistema. Todo iba normal, hasta que no lo fue. Sara frunció el ceño. Se acercó más a la pantalla. Revisó mi documento otra vez. Su apellido es Morales, ¿verdad? Preguntó. Sí, respondí. ¿Y el nombre de su padre es Robert Hayes? Me tensé. Odiaba ese nombre. Pero asentí. Ella escribió algo. La pantalla emitió un sonido extraño. Un pitido. Una advertencia. Sara se quedó inmóvil por un momento, como si hubiera leído algo que no cuadraba. Luego dijo. Esto es raro. El sistema tiene una nota sobre usted. Una nota. Sobre mí. En un sistema gubernamental. Sentí la garganta seca. ¿Qué nota? Pregunté. Ella dudó. No parecía autorizada para decirlo. Voy a llamar a mi supervisor, dijo al fin. Un escalofrío me recorrió. Mientras esperaba, recordé la frase de mi padrastro. Tú no eres mi sangre. Por primera vez en mi vida. Esa frase no sonaba como un insulto. Sonaba como una advertencia. Y algo dentro de mí, algo profundo, enterrado por décadas, despertó. Como si una voz susurrara. Hay algo que nunca te contaron. En ese momento, sin saberlo todavía, estaba dando el primer paso hacia la verdad que había sido escondida durante 31 años. Una verdad que no estaba lista para escuchar. Pero que cambiaría todo lo que yo creía sobre mi vida. El supervisor tardó menos de un minuto en llegar, pero para mí fue una eternidad. Un minuto lleno de preguntas que no sabía cómo formular, lleno de viejos miedos tratando de abrirse paso entre mis costillas. Sara no decía nada. Solo mantenía la mirada fija en la pantalla, como si lo que veía no debería estar ahí. Como si se hubiera topado con un error, o con algo que llevaba demasiado tiempo escondido. El supervisor entró. Era un hombre de unos 50, con cabello gris en las sienes y un porte serio. En su gafete decía, J. Donovan. ¿Qué ocurre, Sara? Preguntó con voz firme. Ella solo señaló la pantalla. Él se inclinó, leyó en silencio. Y entonces pasó algo extraño. No frunció el ceño. No se mostró confundido. No adoptó la expresión típica de un funcionario que ve un error en el sistema. No. Me miró. Directamente. Fijamente. Como si estuviera viendo algo imposible. Como si mi rostro le recordara algo. Y eso me aterró. Señor Morales, dijo, ¿puede acompañarnos a una sala más privada? Mi corazón empezó a latir con fuerza. En mi experiencia, nada bueno salía de que un supervisor llamara a alguien a una sala privada. Solo me había pasado una vez, cuando tenía 8 años, en la escuela, después de que Robert discutió con el director porque yo no estaba dando el ancho. Y ahora, más de 2 décadas después, esa sensación regresaba. ¿Pasa algo? Pregunté apenas, sintiendo como mi voz se quebraba. Donovan no respondió a la primera. Solo asintió, con una solemnidad que me caló hondo. Es mejor que lo hablemos sin gente alrededor, dijo. Sara evitaba mi mirada. Y eso lo hizo peor. Cuando alguien te oculta la mirada, es porque sabe algo que tú no. Me guiaron a un pequeño cubículo al fondo, con 2 sillas y un escritorio metálico. Me senté. Mis manos estaban heladas. El supervisor cerró la puerta. Señor Morales, empezó, entrelazando los dedos, lo que voy a explicarle puede ser un error de sistema, o algo más serio. Pero necesito que me confirme algunos datos. Asentí. Su madre fue María Morales, ¿correcto? Sí, respondí. Y falleció hace 2 años. Sí. Y su padre, hizo una pausa deliberada, es Robert Hayes. Tragué saliva. Odiaba reconocerlo. Pero asentí. Donovan tecleó algo, y la pantalla mostró un archivo que no alcancé a leer. Bien, señor Morales, dijo finalmente. Aquí es donde empiezan las inconsistencias. Mi estómago se apretó. ¿Inconsistencias? ¿Cómo qué? Él respiró hondo, como si estuviera preparando terreno. Según nuestros registros, no existe ningún documento legal que valide que Robert Hayes sea su padre. Lo miré, confundido. Bueno, él era mi padrastro, aclaré. Sí, pero incluso en ese caso, respondió Donovan, debería existir documentación, adopción, tutela legal, cambio de apellido.
Y no hay nada. Nada en absoluto. Mi boca se quedó seca. ¿Está diciendo que no hay registro de que él fuera mi tutor? Exactamente, dijo con calma profesional. Me recargué en la silla. Sentí el aire escapar de mi pecho. Era como si algo que siempre supuse, ahora tuviera forma. Pero no era todo. Donovan continuó. Además, cuando ingresamos su nombre completo en el sistema, aparece una coincidencia. Una coincidencia muy inusual. Mi piel se erizó. Un hormigueo me recorrió el cuello. ¿Coincidencia con qué? Pregunté. Donovan giró el monitor hacia mí pero cubrió parte de la pantalla con su mano. Antes de mostrarle esto necesito hacerle otra pregunta, dijo. Es importante que responda con sinceridad. ¿Alguna vez su madre le habló sobre su padre biológico? Sentí un nudo en la garganta. Algo caliente detrás de los ojos. No, respondí con voz baja. Solo decía que no vale la pena hablar del pasado. Y si le preguntaba de más, se ponía nerviosa. Donovan no se sorprendió. Como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Y Robert Hayes? Él le habló de su padre real. Reí sin humor. Lo único que decía era que yo no era su sangre. Nada más. Los ojos de Donovan cambiaron. No era un gesto obvio. Fue algo pequeño, un pestañeo más lento, un apretón leve de la mandíbula. Como si las piezas empezaran a encajar. Señor Morales, dijo, inclinándose hacia mí, lo que voy a mostrarle puede ser inquietante. Mis manos temblaban. Él quitó la mano de la pantalla. Apareció una fotografía. Un retrato oficial, de hace décadas. Un hombre joven, con cabello oscuro, mirada firme, mandíbula fuerte. Era yo. Era como verme a mí mismo, 30 años antes. Retrocedí en la silla. ¿Qué? ¿Qué es esto? Balbuceé. Donovan tecleó algo. Debajo de la foto apareció un nombre. Alejandro Alex Ramírez. Padre, desconocido. Estado, desaparecido /diagonal fallecido, clasificado. Última solicitud registrada, búsqueda de su hijo, año 1994. Sentí como el mundo se me cerraba. Como las paredes del cubículo se movían. Como el piso se volvía inestable. Señor Morales, susurró Donovan, la coincidencia en el sistema indica un 99,7% de proximidad genética con este hombre. Mi voz no salió. Solo aire. ¿Está diciendo qué? Pregunté, incapaz de completar la frase. Donovan bajó la voz. Como si lo que estaba a punto de decir no pudiera pronunciarse en voz alta. Isen. Este hombre, es su padre biológico. Todo mi cuerpo se quedó frío. La frase que me persiguió toda la vida regresó como un eco. Tú no eres mi sangre. Por primera vez, entendí que no era un insulto. Era un encubrimiento. Un miedo. Un secreto. Y en ese momento, por primera vez en 31 años, supe que mi vida estaba a punto de partirse en dos. No podía apartar la vista de la pantalla. Era como mirarme a un espejo antiguo, lleno de polvo, pero en el fondo. Ahí estaba mi rostro. Mi rostro. Pero más joven. Más firme. Más decidido. Una parte de mí quería negar lo obvio. Quería creer que el sistema estaba equivocado, que la foto era una coincidencia absurda, una broma de mal gusto, un error humano. Pero la otra parte. La parte que llevaba una vida entera sintiendo que algo en mí no encajaba. Sabía que estaba viendo la verdad. No puede ser, susurré, apenas audible. El supervisor Donovan dejó caer un silencio calculado, un espacio que sabía que yo necesitaba para absorber lo que acababa de escuchar. Luego tomó asiento frente a mí. Isen, dijo con un tono mucho más humano que antes, sé que esto es abrumador. Pero necesito que escuche con calma. Calma. Esa palabra nunca me había parecido tan imposible. Los sistemas de identificación tienen protocolos estrictos, continuó. Una coincidencia genética no aparece por casualidad. Mucho menos con este nivel de precisión. Me llevé las manos a la cabeza. Sentí un temblor recorrerme los brazos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nunca supe nada? Pregunté, con la voz quebrada. Donovan respiró hondo. Eso es algo que aún no sabemos, dijo. Lo que sí sabemos es que, según nuestros registros, su padre biológico nunca renunció a sus derechos.
Nunca desapareció voluntariamente. Y nunca dejó de buscarlo. Las palabras "nunca dejó de buscarlo" cayeron sobre mí como una carga demasiado pesada. Yo, que había crecido creyendo que no valía nada, que no merecía cariño, que era un estorbo. Un hombre, alguien que ni siquiera conocí, ¿me estuvo buscando? Mi voz salió casi en un hilo. ¿Cómo? ¿Cómo que me buscó? Donovan giró otra pestaña en la pantalla. Aparecieron documentos escaneados, solicitudes oficiales, cartas sin envío, reportes de intento de contacto. Su padre, Alejandro Ramírez, dijo, señalando uno de los archivos, presentó una solicitud formal para ejercer la paternidad en 1994. Pero la solicitud nunca llegó a su destino. Alguien la bloqueó antes de que pasara a la siguiente etapa. Mi corazón se aceleró. ¿Bloqueó? ¿Quién? El supervisor me miró con seriedad. Estamos revisando eso, respondió. Pero por el tipo de documentación, por el acceso necesario para frenarla, y por el contexto. Es casi seguro que fue alguien cercano. Una punzada se cerró en mi pecho. Mi mente fue directo a la única figura que podría haber tenido ese poder. Robert. Mi padrastro. El hombre que me repitió cientos de veces que no era su sangre. El hombre que nunca me dejó sentir que pertenecía a un hogar. El hombre que siempre me mantuvo distante, pequeño, silencioso. El hombre que me quería sin raíces. Porque si yo descubría las mías verdaderas, su mentira se caería. Me quedé sin aire. ¿Mi madre sabía algo de esto? Pregunté. Donovan bajó la mirada, como si no quisiera responder. Aún no tenemos suficiente información para afirmarlo, dijo con cautela. Pero hay indicios de que sí. De que vivía atrapada entre protegerlo a usted y sobrevivir con un hombre dominante. Sentí un dolor profundo, un dolor que llevaba años acumulado sin tener nombre. No era solo confusión. Era duelo. Era rabia. Era miedo. Era también esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, nueva. Porque por primera vez en mi vida estaba frente a la posibilidad de que alguien sí me había querido. De que alguien sí me había amado. De que alguien sí había querido ser mi padre. Y se lo habían arrebatado. Donovan siguió explicando, pero mis pensamientos estaban lejos, muy lejos de esa oficina. Recordaba cada vez que Robert me dijo: "No eres mi sangre". Recordaba su mirada de desprecio. Sus silencios agresivos. Sus palabras cortantes. Recordaba cómo me hacía sentir menos que mis hermanos postizos. Cómo me quitaba juguetes, cómo me prohibía hobbies, cómo me decía que yo era demasiado sensible, demasiado débil, demasiado nada. Y ahora lo entendía. Él sabía la verdad. Siempre lo supo. Y se aseguró de que yo nunca, nunca la descubriera. Porque si lo hacía, yo encontraría algo más grande que su control. Encontraría mi identidad. Hay algo más que debe ver, dijo Donovan, devolviéndome al presente. Abrió otra carpeta. Una foto distinta apareció. No era un retrato oficial. Era una imagen casual, tomada en un parque, de un hombre sosteniendo a un bebé recién nacido envuelto en una manta azul. El hombre sonreía. Un tipo de sonrisa que yo nunca había visto dirigida hacia mí. Debajo, un texto escrito a mano, escaneado desde un expediente antiguo. Buscando a mi hijo, hice. Mi garganta se cerró. El llanto subió como un golpe. Ese bebé era yo. Era imposible negar la forma de la nariz, la curva de los labios, la misma pequeña marca en la ceja derecha. Ese hombre querido, amoroso, esperanzado. Me estaba buscando. ¿Fue encontrado? Pregunté con un susurro roto. Donovan negó lentamente. Desapareció poco después de esto, respondió. Nunca se determinó si fue accidente, abandono forzado o algo más. Su caso quedó inconcluso, y con el tiempo, olvidado. Sentí un peso gigantesco caer sobre mí. ¿Y yo? ¿Por qué nadie me buscó? Donovan me miró con una mezcla de compasión y gravedad. Porque alguien cerró su expediente, dijo. Y alguien aseguró que usted quedara bajo el nombre del hombre equivocado. No supe qué decir. Ni qué pensar. Ni cómo respirar. Solo sabía que mi vida entera acababa de reescribirse frente a mis ojos. Que nada, absolutamente nada, de lo que había creído sobre mí, era real. Y la frase que me persiguió toda la vida dejó de ser un ataque. Se convirtió en la clave.
La verdad escondida detrás del abuso. Tú no eres mi sangre. Pero por primera vez. Esa frase no dolía. Por primera vez sonaba a libertad. No recuerdo haberme levantado, pero de pronto estaba de pie, apoyado contra la pared del cubículo, respirando como si hubiera corrido una maratón. Donovan me ofreció una silla, pero yo no podía sentarme. Era como si mi cuerpo supiera que lo que venía a continuación no era para recibirlo sentado, sino para resistirlo. La foto seguía en la pantalla. Ese hombre, Alejandro Ramírez. Mi padre. Mi verdadero padre. Me miraba desde un pasado que no conocí. Me dolía el pecho. No físicamente. Era un dolor profundo, antiguo, acumulado. Como si todas las veces que me quedé callado de niño estuvieran gritando al mismo tiempo. Necesito que sepa algo antes de continuar, dijo Donovan, cuidadosamente. Nada de esto es información pública. Estos archivos no están disponibles para familiares sin autorización federal. La única razón por la que aparecieron es por la coincidencia genética. Me cubrí la boca. Mi respiración temblaba. ¿Coincidencia genética? Repetí. ¿Qué significa eso, exactamente? Donovan tecleó un código y la pantalla cambió a un informe más técnico. Cuando una persona solicita ciertos servicios federales, explicó, su identidad pasa por un análisis cruzado con bases de datos históricas. No es un examen de ADN como tal, pero cruza información biométrica, patrones faciales, coincidencias estadísticas y vínculos familiares registrados. Me señaló una cifra en la pantalla. 99,7%. Ese número, dijo, es prácticamente imposible de ignorar. Me desplomé en la silla. No tenía fuerzas para seguir de pie. Entonces, murmuré, él realmente era mi padre. Sí, respondió Donovan. Usted no tiene ningún vínculo legal, biológico o registral con Robert Hayes. Mi garganta se cerró. Sentí un calor extraño subirme al rostro. Me reí. No una risa alegre. Una risa rota, amarga, temblorosa. Entonces, dije entre risas que eran mitad sollozos. Cuando él decía que yo no era su sangre. Tenía razón. Donovan negó con firmeza. Tenía razón en el hecho biológico, dijo. Pero no tenía ningún derecho a usar esa verdad para destruirlo. Cerré los ojos con fuerza. Recordé a Robert mirándome con desprecio cuando tenía 7 años, diciéndome que nunca sería como los suyos. Recordé su tono, frío como una piedra. Recordé las veces que me gritó por llorar. Las veces que me dijo que yo había arruinado la vida de mi mamá. Las veces que me trató como si yo fuera un huésped indeseado. Y ahora entendía por qué. Sabía que no era su hijo. Sabía que mi origen venía de otro hombre. Un hombre que, por lo que leía en esos documentos, había sido valiente, respetado, decidido. Robert tenía miedo. Tenía miedo de que un día yo descubriera la verdad. Miedo de que yo supiera que tenía un padre que sí me quiso. Miedo de que me liberara de él. Y ahora. En esa oficina gris, con pantallas frías y luces fluorescentes. Ese miedo finalmente había perdido su poder sobre mí. Donovan abrió otra carpeta. Esta vez eran documentos escaneados, formularios arrugados, cartas amarillentas por el tiempo. Esto, dijo, es lo que encontramos archivado bajo el nombre de Alejandro Ramírez. El primer documento era un reporte policial. Desaparición en circunstancias no esclarecidas. ¿Qué le pasó? Pregunté con un hilo de voz. No hay información concluyente, respondió Donovan, pero hay dos hipótesis fuertes. Una, que desapareció intentando localizarlos. Otra, hizo una pausa, que fue intimidado o presionado para abandonar la búsqueda. Un frío desagradable recorrió mi espalda. ¿Intimidado por quién? Pregunté. Donovan no respondió. Ese silencio decía más que cualquier palabra. ¿Mi padrastro? Susurré. Él no lo confirmó. Pero tampoco lo negó. Simplemente mantuvo la mirada fija en los documentos. Seguimos leyendo. Había intentos de contacto. Cartas dirigidas a mi madre. Solicitudes de custodia compartida. Peticiones oficiales marcadas como no procede. Cada una fechada. Cada una más urgente que la anterior. Y todas. Todas detenidas antes de llegar a ella. Mis manos temblaban. ¿Mi mamá, sabía?
Pregunté, sin atreverme a escuchar la respuesta. Donovan respiró profundo. Sabía que él existía, dijo. No sabemos si sabía que lo estaba buscando. Hay cosas que solo ella podría responder. Yo asentí lentamente. Era una respuesta honesta. Y un golpe más a un corazón ya lastimado. Entonces Donovan abrió la última carpeta. El archivo más pequeño. El más simple. Un documento escaneado, con un trazo torpe, como si hubiera sido escrito con prisa. Mi hijo se llama Isen. Si alguien encuentra esto, por favor avísenle que nunca dejé de buscarlo. A.R. No pude contener el sollozo. Me cubrí el rostro con ambas manos. Ese hombre, ese desconocido. Me había amado más que el hombre que me crió. Me había buscado. Me había querido conocer. Había intentado protegerme sin poder hacerlo. Yo había pasado 30 años creyendo que era un estorbo. Un accidente. Un niño no deseado. Cuando en realidad, mi existencia había sido el anhelo más grande de un padre que nunca conocí. Donovan me dio tiempo. No dijo nada. Creo que entendía que no había palabras suficientes. Cuando finalmente pude respirar de nuevo, él habló con voz suave. Isen, lo que viene ahora depende de usted. Podemos abrir una investigación formal para reconstruir el caso. Podemos corregir su identidad legal. Podemos buscar más archivos. Pero antes, debe decidir si quiere seguir adelante. Seguir adelante. Esas palabras me golpearon. Porque sabía lo que significaban. Significaban abrir heridas. Significaban enfrentar a Robert. Significaban reconocer que mi vida entera había sido construida sobre una mentira. Significaban que ya no podía volver a ser el hombre que entró esa mañana a esa oficina. Me quedé en silencio, mirando la foto de mi padre en la pantalla. Ese hombre con mis ojos. Con mi sonrisa. Con mi rostro. Y supe la respuesta. Sí, dije con firmeza. Quiero saberlo todo. Donovan asintió. Entonces prepárese, Isen, dijo con gravedad. Porque lo que descubra cambiará todo lo que cree saber sobre su familia. Esa frase me atravesó. Y sin saberlo, sin quererlo, sin buscarlo. Había iniciado un viaje que reescribiría mi vida desde sus cimientos. La sala estaba en silencio, pero dentro de mí había un estruendo. Un ruido interno, como si mi mente estuviera tratando de armar un rompecabezas de 30 años con piezas que nunca encajaron, hasta ahora. Donovan abrió una carpeta más. Era distinta a las otras, más gruesa, con varias subcarpetas adentro y marcas de haber sido manipulada muchas veces antes de quedar archivada. Isen, dijo con seriedad. Lo que hay aquí nunca debió estar escondido. Este archivo corresponde a un caso que, oficialmente, nunca existió. Mi piel se erizó. ¿Qué significa eso? Pregunté, con cautela. Significa, respondió, que alguien con acceso alteró su expediente cuando usted era un niño. Y lo hizo para sacarlo del radar del padre biológico y del Estado. Sentí que las palabras me atravesaban como cuchillos. ¿Alteró? ¿Cómo? Insistí. Donovan encendió otra pantalla. Aparecieron dos documentos. Uno con mi nombre original. Y otro con mi nombre modificado. Diferentes fechas. Diferentes firmas. Diferentes tutores. Pero lo peor fue ver esto. Solicitud de restricción de contacto, Alejandro Ramírez. Firmada por Robert Talles. Mis ojos se abrieron por completo. ¿Esto lo firmó él? Pregunté incrédulo. Sí, respondió Donovan. Y lo firmó como tutor legal. Lo cual es extraño, porque no existe ningún documento que lo autorice como tal. Me llevé ambas manos a la cara. Esto ya no era una mala crianza. No era rechazo emocional. No era frialdad paternal. Era una acción deliberada. Planeada. Ejecutada. Cruel. Mi padrastro había bloqueado a mi padre real. Había impedido que me encontrara. Había manipulado los archivos para borrar mi origen. Había sellado cualquier posibilidad de que yo supiera la verdad. ¿Por qué haría algo así? Pregunté, con la voz temblando. Donovan deslizó más documentos sobre la mesa. Aquí hay una pista, dijo. El siguiente archivo era una orden de empleo público.
Mi padre, Alejandro Ramírez, había trabajado para una agencia federal durante 3 años. Un trabajo que exigía disciplina, ética y un registro limpio. Pero alguien había enviado un reporte falso sobre él, alegando inestabilidad emocional, justo después del nacimiento de su hijo. De mí. Este reporte, explicó Donovan, no provino de ninguna institución. Fue escrito a mano. No tiene origen verificable. Alguien lo envió con la intención de desacreditarlo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién sabía que mi padre trabajaba para el gobierno? Pregunté. Alguien muy cercano a su madre, respondió Donovan. Alguien que tenía acceso a sus documentos personales. Mi mente regresó de golpe a un recuerdo que apenas tenía forma. Yo tenía unos 6 años. Recuerdo haber visto a Robert abrir la gaveta donde mi mamá guardaba una caja metálica con papeles importantes. Ella le pedía que no la revisara. Él se enojaba. Ella se quedaba en silencio. Nunca entendí la escena. Hoy sí. Él tenía acceso. Él tenía control. Él podía modificar cualquier documento. Él podía borrar cualquier rastro de mi origen. Y lo hizo. Donovan abrió otra subcarpeta. Esta vez había fotografías. Fotos impresas, escaneadas. En una de ellas, yo era un bebé. Estaba en brazos de un hombre que no era Robert. Ese hombre era mi padre. Mi verdadero padre. Y él sonreía como si el mundo entero le perteneciera solo por sostenerme. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿De dónde sacaron estas fotos? Pregunté, casi sin voz. De un archivo que su padre envió como evidencia, respondió Donovan. Era parte de su petición de custodia compartida. Petición que nunca llegó a un juez. ¿Nunca llegó? Murmuré. Fue interceptada, dijo con firmeza. Me quedé en silencio. El tipo de silencio en el que uno escucha cosas que no quiere escuchar. Como el propio latido del corazón, acelerado, desesperado. ¿Interceptada por quién? Pregunté. Donovan no respondió de inmediato. Solo deslizó otro documento hacia mí. Era una copia de un formulario. En la parte superior decía: entrada denegada, inconsistencia de tutor legal. Abajo, una firma. La firma de Robert. El hombre que me crió. El hombre que me repitió toda la vida que no era su sangre. El hombre que hizo todo lo posible para asegurarse de que yo nunca supiera de dónde venía. Me llevé la mano a la boca. Un sollozo se me escapó sin permiso. Él, dije, entre lágrimas, él destruyó a mi padre. Me quitó la oportunidad de conocerlo. Me quitó mi historia. Me quitó todo. Donovan inclinó la cabeza. Ethan, dijo con voz grave, hay más. Yo cerré los ojos. Una parte de mí quería gritar que ya era suficiente. Que ya no podía con más golpes. Que no podía seguir descubriendo verdades que me destrozaban la vida. Pero otra parte. Una parte nueva, pequeña, temblorosa. Quería saberlo todo. Quería reconstruirme desde la verdad. Me limpié las lágrimas. Muéstreme, dije. Donovan abrió el último archivo. Era otro documento, esta vez mucho más reciente. Una anotación digital hecha por un empleado ya jubilado. La nota decía: el menor, Ethan Morales, fue removido del caso por intervención de Robert Hayes. Sospecha de manipulación. Me quedé sin palabras. Robert no solo me arrebató a mi padre. No solo alteró mi identidad. También había logrado borrar toda evidencia del caso. Borrar mi nombre. Borrar mi origen. Borrar mi derecho a saber la verdad. Yo me había pasado 30 años creyendo que no valía nada. Cuando en realidad, el problema nunca fui yo. Fueron sus mentiras. Ethan, dijo Donovan, con expresión seria. Esto apenas es el inicio. Hay más información, y no toda es fácil de procesar. Pero ya no estás solo en esto. Yo respiré hondo. El aire me quemaba. Pero por primera vez, ese dolor tenía un propósito. Sigo adelante, dije, sin duda alguna. Quiero la verdad completa. Donovan asintió. Entonces será mejor que se prepare, dijo. Porque lo que viene, involucra algo que su padrastro nunca quiso que supiera. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Estaba listo. O al menos, lo intentaba.
Donovan cerró la carpeta como quien cierra un ataúd. El sonido fue pequeño, pero para mí se sintió como un golpe. Había un silencio extraño en la sala, uno que parecía absorber el aire. No sabía si quería seguir escuchando. Pero tampoco podía detenerme. Había pasado toda mi vida sintiendo que me faltaba una pieza fundamental. Ahora la tenía frente a mí, aunque doliera. Lo que voy a mostrarle ahora, dijo Donovan, no es sencillo. Pero explica por qué todo esto se mantuvo oculto durante tantos años. Me incliné hacia adelante, aunque mi cuerpo estaba temblando. Estoy listo, mentí. Donovan abrió otra carpeta digital. El encabezado decía: Evaluación de comportamiento caso, Hayes/Morales, 1994. Yo fruncí el ceño. ¿Qué es esto? Es un informe psicológico, explicó Donovan. Un análisis sobre Robert Hayes realizado después de un incidente doméstico. Nunca llegó a las autoridades correspondientes porque, hizo una pausa tensa, porque fue retirado del expediente por alguien con acceso. Mi estómago se revolvió. ¿Incidente doméstico? Pregunté. Sí, respondió Donovan. Un vecino reportó gritos, vidrios rotos y un bebé llorando sin parar. Ese bebé era usted, Isen. Tenía apenas unos meses. Sentí un frío profundo en el pecho. Mi madre. Yo. ¿Qué había pasado esa noche? Donovan continuó. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a su madre con un golpe en el pómulo, aunque ella insistió en que había sido un accidente. Robert estaba alterado, agresivo, y usted, bajó la voz, usted tenía un moretón en el brazo. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué? ¿Él me lastimó? Pregunté con incredulidad. Los paramédicos anotaron que era posible, respondió Donovan con honestidad, pero su madre se negó a presentar cargos. Yo apreté los puños sobre la mesa. Era como ver mi infancia desde afuera, como si finalmente encajaran recuerdos que nunca entendí. La forma en que mi mamá se tensaba por nada. El miedo en sus ojos cuando Robert alzaba la voz. El silencio que llenaba la casa como una nube tóxica. Por primera vez, entendía. Ella vivía con miedo. Y yo, crecí dentro de ese miedo. Donovan abrió otra sección del informe. Un párrafo subrayado llamó mi atención. El sujeto Robert Hayes muestra hostilidad hacia el menor, expresando repetidamente que el niño no es de él y que no debería estar en esa casa. Se recomienda seguimiento por riesgo emocional para el menor. Mi sangre se heló. Él dijo eso, desde que yo era bebé, susurré. Sí, afirmó Donovan. Yo apreté la mandíbula. Quise odiarlo más, pero ya no me quedaba espacio para más odio. Lo había cargado por 30 años sin saber por qué. Ahora por fin entendía el origen. Entonces, exhalé lentamente, él sabía desde el principio que yo no era su hijo. Lo sabía, confirmó Donovan. Pero en lugar de ser honesto, usó esa verdad para castigarlo. Y, para ocultar algo más. Algo más. Esa frase cayó sobre mí como una advertencia. ¿Oku, ¿dar qué? Pregunté. Donovan abrió un documento que no parecía oficial. Más bien, parecía un informe escrito por un investigador privado o por un profesional externo contratado para evaluar riesgos domésticos. Una línea resaltaba en amarillo. El sujeto Hayes muestra celos intensos hacia la figura del padre biológico del menor. Manifiesta comportamientos de control hacia la madre y expresa deseo de excluir al menor de cualquier vínculo con su origen biológico. Tragué saliva con dificultad. ¿Celos? Pregunté, ¿celos de quién? Donovan hizo clic en otra foto. Era nuevamente Alejandro Ramírez. Mi padre. El hombre de la foto con el bebé. El hombre cuya sonrisa se parecía a la mía. El hombre que nunca conocí. Robert, explicó Donovan, conoció a Alejandro antes de que usted naciera. Sentí que el mundo se me detenía. ¿Cómo? ¿Cómo que lo conoció? Pregunté, sin entender. Robert era supervisor en el mismo edificio donde Alejandro trabajó temporalmente, dijo Donovan. Sabemos esto porque sus nombres coinciden en registros de acceso. Mi corazón dio un vuelco. Entonces, dije, él sabía quién era mi papá. Sabía que existía. Sabía que me buscaba. Sí, respondió Donovan con gravedad. Y sabía que su madre aún tenía sentimientos por él. El aire me faltó. Era demasiado. Mi madre había amado a mi padre. Mi padre había intentado buscarme.
¿Y Robert? Robert había destruido todo eso. Robert manipuló la situación desde el principio, continuó Donovan. Cuando Alejandro solicitó la custodia compartida, Robert intervino usando documentos que no tenía derecho a usar. Cuando Alejandro intentó localizar a su madre, Robert se aseguró de interceptar cualquier intento. Cuando los informes señalaron riesgo emocional, Robert consiguió que la investigación se cerrara. Mi visión se nubló por las lágrimas. Entonces, murmuré, él me robó a mi padre. Y me robó la oportunidad de tener una familia real. Donovan asintió con solemnidad. No solo eso, Isen. Hay indicios de que Robert amenazó a Alejandro, o al menos lo confrontó de forma agresiva. Poco después de esa confrontación, Alejandro desapareció. Sentí que el corazón se me detenía. Un silencio brutal llenó la sala. ¿Está insinuando que? No pude terminar la frase. Donovan no confirmó ni negó. Solo dijo. Hay demasiadas coincidencias para creer que todo fue casualidad. Yo respiré entrecortado. Mis manos estaban temblando. ¿Y mi madre? Pregunté, ¿ella sabía que él manipuló todo eso? Donovan se recargó en el respaldo. No lo sabemos. Pero sí sabemos que intentó protegerlo. Y que vivía atrapada. A veces, el silencio es la única defensa que una persona tiene. Ese comentario me partió el alma. De niño, yo pensaba que mi mamá no me defendía porque no quería. Ahora entendía que, quizás no podía. Quizás estaba tan rota como yo. Donovan cerró el archivo. Isen, dijo con voz profunda, lo que viene a continuación podría aclarar muchas cosas, pero también podría doler. ¿Está seguro de que quiere continuar? Yo miré nuevamente la foto de mi padre. Ese hombre que sonreía sin saber que lo separarían para siempre de su hijo. Ese hombre que intentó, que luchó, que no se rindió. Y supe que sí. Que tenía que ver todo. Sí, respondí. Quiero la verdad completa. Donovan asintió. Entonces, dijo mientras abría la siguiente carpeta, prepárese. Lo que falta, es lo que Robert nunca quiso que supiera. Sentí un nudo formarse en mi garganta. La verdad final estaba por llegar. Donovan abrió la siguiente carpeta como si cargara con algo más que papeles. Su expresión cambió. Dejó de ser el funcionario profesional que me revelaba información clasificada. Y por primera vez lo vi como un ser humano que sabía que estaba a punto de quebrar a otro. Isen, dijo, lo que encontrará aquí son documentos personales. No oficiales. No registrados. No destinados a ningún sistema. Son, buscó la palabra, restos. Retazos de una vida que su padre biológico trató de dejarle. Se me apretó el pecho. Retazos. Eso era todo lo que tenía de él. Fragmentos de un hombre cuya ausencia había definido mi vida entera. Donovan sacó una hoja arrugada, escaneada. La imagen era borrosa, como si hubiera sido doblada 1000 veces. En ella había una frase manuscrita. Mi hijo se llama Isen. Si un día lee esto, nunca dejé de buscarte. Sentí que mis rodillas querían doblarse. Me aferré a la mesa. Encontramos esta nota en un archivo paralelo, continuó Donovan. Fue recuperada por un oficial hace muchos años, pero nunca se supo a quién pertenecía. Hasta que coincidió con su información. La tomé con manos temblorosas. La letra era firme, pero con trazos de urgencia. Como si mi padre hubiera sabido que el tiempo se le acababa. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me costaba respirar. Donovan me dejó ese momento. No habló, no se movió, no interrumpió. Sabía que yo estaba frente a una verdad que un niño de 5 años habría dado todo por escuchar. Que sí me querían. Que sí me buscaban. Que sí importaba. Hay más, dijo suavemente, cuando vio que podía continuar. Sacó un sobre digitalizado. Tenía un sello borroso y una fecha que apenas se leía, 1994. Este sobre, explicó, nunca fue entregado. El destinatario era su madre. Yo tragué saliva. ¿Qué decía? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Donovan desplegó la carta en la pantalla. Era más larga que la nota anterior. Más detallada. Más dolorosa. Leí. María. Sé que tienes miedo. Sé que él te controla. Pero nuestro hijo no merece crecer sin saber quién es su padre. Mi corazón se desgarró.
Era como escuchar un eco desde el pasado. Seguí leyendo. No quiero quitarte a tu hijo. Solo quiero estar en su vida. Prometo ser respetuoso. Prometo no causar problemas. Solo déjame verlo. Me llevé una mano a la boca. Estaba temblando. Una parte de mí se rompió, otra se reconstruyó. Había pasado toda mi vida creyendo que yo no valía para que alguien se quedara. Y ahora estaba leyendo la súplica de un hombre que habría dado todo por ser mi padre. ¿Por qué? Logré preguntar. ¿Por qué mi mamá no me dijo nada? ¿Por qué no me llevó con él? ¿Por qué? Las palabras se me atoraron. Donovan movió la cabeza con tristeza. A veces, el miedo es una cadena más fuerte que el amor, respondió. Y usted era un bebé. Ella estaba atrapada. Robert tenía control económico, emocional y, por lo que vemos, también acceso legal indebido. Mi pecho dolía. Era un dolor físico. Real. Continué leyendo la carta. Si un día decides dejar a ese hombre, búscame. No me moveré de este estado. Seguiré trabajando, seguiré ahorrando. Quiero crear un hogar donde él pueda venir sin miedo. Sentí que el alma se me quebraba en pedazos. Un hombre desconocido. Estaba construyendo un hogar para mí. Un hogar que nunca tuve. La última línea me remató. Si él crece creyendo que no lo quise, por favor dile la verdad. Yo sí lo amé. Incluso antes de conocerlo. Las lágrimas me cayeron sin poder detenerlas. Me incliné hacia adelante, cubriendo mi rostro. Mis hombros temblaban. 30 años. 30 años cargando un vacío que no era mío. 30 años creyendo que era un accidente. Un hijo no deseado. Una sombra. Pero ahí estaba la verdad. Mi padre sí me quiso. Mi padre sí me buscó. Mi padre sí luchó. Y alguien, el hombre que me criaba, el hombre que me despreciaba, decidió arrebatarme esa verdad. Ethan, dijo Donovan, con voz humana, casi paternal. No había forma de que usted supiera esto. Le robaron su historia. Pero ahora puede recuperarla. Respiré hondo, tratando de estabilizarme. ¿Hay algo más? Pregunté, aunque cada parte de mí temía la respuesta. Donovan asintió lentamente. Sí. Su padre dejó otra cosa. Algo que creo que debe escuchar. Me entregó un archivo de audio, mal grabado, lleno de interferencia. Una nota de voz antigua, digitalizada. El nombre del archivo era para Ethan. Mi corazón se detuvo. Presione play cuando esté listo, dijo Donovan, y se retiró unos pasos para darme espacio. No estaba listo. Pero necesitaba escucharlo. Presioné el botón. Un sonido estático llenó la sala. Y luego. Una voz. Una voz de hombre. Profunda. Cálida. Real. Ethan, hijo, no sé si algún día escucharás esto. Pero si lo haces. No creas lo que te digan. Tú sí tienes un padre. Y es alguien que siempre te va a querer. El llanto me sacudió por dentro. Esa era la voz que me faltó toda mi infancia. El tono que nunca escuché cuando me caí, cuando tuve miedo, cuando quise ser visto. Mi padre. Él. Existiendo. Amándome. Buscándome. Aunque el mundo, o más bien, un hombre, se lo hubiera impedido. Cuando el audio terminó, no podía hablar. Solo llorar. Donovan esperó. Luego se acercó. Lo que viene ahora, dijo, es decidir qué hacer con toda esta verdad. Porque la última pieza del archivo explica cómo desapareció su padre. Y, quién estuvo involucrado. Sentí un escalofrío brutal. Mi respiración se detuvo. El final estaba cerca. La verdad entera. La parte más oscura. Y yo ya no era el niño asustado que Robert moldeó. Ya no. Estaba listo. O al menos. Eso quería creer. Donovan no abrió la última carpeta de inmediato. La dejó sobre la mesa, cerrada, como si supiera que ese archivo tenía un peso distinto, uno que no podía tratarse con prisa. Yo la observaba. Un folder delgado, pero parecía irradiar una gravedad que jalaba mi respiración hacia adentro. Ethan, dijo con una calma extraña, antes de que continuemos, necesito que entienda algo claro. Lo que está por leer no cambiará quién es usted.
Pero sí explicará por qué su vida ha sido como ha sido. Me acomodé en la silla, aunque cada parte de mi cuerpo quería salir corriendo. Había recibido demasiados golpes en poco tiempo. Pero también había recibido un regalo. La verdad. Y la verdad, por dura que fuera, era mía. Por primera vez en 30 años. Respiré hondo. Ábralo, dije. Donovan asintió, abrió el folder y deslizó varias hojas hacia mí. El encabezado decía: Informe de desaparición, Alejandro Ramírez. Clasificado caso inactivo. Mis manos temblaron. Desaparecido. Esa palabra siempre me había inquietado. Hasta ahora. Su padre desapareció 2 semanas después de presentar la última solicitud para verlo, explicó Donovan. Esto ocurrió en 1994. Un año en el que, según registros, Robert Hayes vivió un conflicto intenso con su madre, relacionado a usted. Sentí un latido en la garganta. ¿Qué tipo de conflicto?, pregunté. Donovan pasó a la siguiente hoja. Era un reporte policial. De noche. De lluvia. De gritos escuchados por vecinos. El reporte decía: se escuchó a 2 hombres discutiendo en la entrada de la residencia Hayes. Uno de ellos coincidía con la descripción de Alejandro Ramírez. Mi estómago se revolvió. Seguí leyendo. El sujeto Ramírez fue visto por última vez alejándose del domicilio después de un altercado verbal. No se presentó denuncia. No se abrió investigación. Apoyé las manos en la mesa. Me estaba mareando. ¿Está diciendo que mi padre habló con Robert?, pregunté. Sí, dijo Donovan. Es casi seguro que se enfrentaron por usted. Y tras esa confrontación, Alejandro desapareció. Nunca volvió a trabajar. Nunca volvió a llamar. Nunca volvió a llenar un formulario. Un silencio pesado llenó el cubículo. Yo temblaba. No sabía si era rabia, tristeza o miedo. Quizá todo. ¿Insinúa que? Robert. Mi voz se apagó. No tenemos evidencia concluyente, respondió Donovan con cautela. Pero sí suficientes inconsistencias como para sospechar que su desaparición no fue voluntaria. Me cubrí el rostro. Las lágrimas me quemaban. El hombre que me buscó toda mi vida pudo haber sido silenciado por el hombre que me crió. Ese pensamiento me destrozó. Donovan respetó mi silencio. Luego deslizó el último documento. Era inesperadamente simple. Corrección de identidad, solicitud abierta. Opción 1, Isen Morales. Opción 2, Isen Ramírez. Opción 3, doble apellido. La respiración se me atoró. Ver mi nombre ahí, acompañado del apellido de mi verdadero padre. Fue un golpe directo al alma. Isen, dijo Donovan, legalmente usted puede cambiar su identidad. Puede dejar atrás el nombre que Robert usó como arma. Puede elegir su verdad. Yo toqué la hoja con la punta de los dedos. Era como tocar una puerta que nunca supe que existía. Por un segundo, vi a mi yo de niño. Solitario, confundido, sintiéndose un intruso en su propia casa. Vi la expresión vacía de Robert cuando me repetía: tú no eres mi sangre. Vi a mi madre llorando sola, atrapada entre 2 mundos. Vi los documentos alterados. Las cartas nunca enviadas. Las fotos escondidas. El audio de mi padre diciendo: tú sí tienes un padre. Y de pronto, algo dentro de mí, algo que llevaba décadas apagado, se encendió. Mi identidad no era lo que me dijeron. No era lo que Robert me gritó. No era la sombra que cargué durante 30 años. Mi identidad estaba en esa foto. En esa nota. En esa voz. En un hombre que quiso ser parte de mi vida y no pudo. Respiré hondo. Tomé la pluma. Firmé. Isen Ramírez. Mi nombre. Mi origen. Mi verdad. Donovan asintió con una sonrisa tenue, casi orgullosa. Felicitaciones, Isen, dijo. Hoy recuperó algo que le fue arrebatado hace mucho tiempo. Yo asentí mientras una mezcla de dolor y alivio recorría mi cuerpo. Era como si hubiera cargado un peso durante 30 años. Y recién ahora lo hubiera soltado. Salí de la oficina con la carpeta en la mano. El mundo afuera seguía igual, autos pasando, gente caminando, niños riendo. Pero yo ya no era el mismo. Me senté en una banca frente al edificio.
Cerré los ojos. Toqué mi pecho. Y por primera vez, no me sentí vacío. Me sentí completo. La voz de mi padre aún resonaba en mi mente. Tú sí tienes un padre. Miré hacia arriba, al cielo gris que empezaba a abrirse. Gracias, susurré. No sabía a quién se lo decía exactamente. Pero sentía que él, Alejandro, podía escucharme desde algún lugar. Me puse de pie, respiré profundo. Y di mi primer paso como hice en Ramírez. Un hombre con una historia nueva. Con una identidad real. Con una verdad que no podía volver a ser enterrada. La vida que Robert me negó. Al fin comenzaba. Fin.